a los amigos y amigas que forman parte de la mesa de diálogo que se viene a continuación. Mi querida Adriana, ¿por qué no nos proyectas lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Defender a Iberdrola en contra de los intereses de los mexicanos no es traición a la patria. Aquí están las declaraciones del presidente. Defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición. Que me digan qué es. También hay una diputada que dijo que también la robaron y fue agredida después de que se lanzó esta campaña. Eso es otro asunto. Ojalá y no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización. Eso no existe como tal en México. Solo que se estén refiriendo a una élite, ¿no?, y al pueblo. En ese sentido sí. Pero aquí no estamos 50-50, con todo respeto. Yo les puedo decir que hay más polarización, también, con respeto, en Estados Unidos que la polarización que hay en México. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios, ahora están molestos. Están inconformes y pues traen una campaña en contra de nosotros. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera pidió tajantemente que a los traidores a la patria se les llame por su nombre. Se sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de este y otros temas, saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigaciones en el Instituto Mora. Te saludo con mucho gusto, doctora. Qué bueno verte por acá en Sin Censura Nocturno. ¿Cómo estás, Vicente? Pues vengo filosita, así que agárrense. Y sobre todo porque te estuve siguiendo todo el domingo. Bueno, qué barbaridad, qué trabajo. Impresionante también, pues todo lo que pasó ahí. Así que encantada de estar aquí y gracias por la invitación. Gracias, mi querida doctora Leticia Calderón Chelius. También saludo al maestro, al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, amigo, miembro de esta familia Sin Censura. Horacio, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Querida Leti, qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo enorme aquí desde una gira que estoy dando. Ayer toqué en Querétaro, pasado mañana toco aquí en Uruapan. Estoy en Uruapan, una ciudad que en verdad es maravillosa y que pues ha echado mucha mala fama por tanta violencia que ha habido, pero bueno, recientemente no están haciendo un festival bien bonito de arte tradicional, lo cual estoy muy contento de poder estar aquí. Y nosotros muy orgullosos de que estés ahí, querido Horacio Franco. Y también saludo al diputado federal de Morena por Nuevo León, maestro en Seguridad Nacional y en Derecho, profesor de la UNAM, el querido Mauricio Cantú González. Mauricio, muy buenas noches, te saludamos con mucho gusto. Querido Vicente, un gusto estar contigo. Hay mucho que decir esta noche y me da gusto que también esté Leticia y Horacio. Definitivamente esta semana ha estado muy interesante. Pues vamos a dejar la víbora chillando, si me permiten. Doctora, dice usted que trae la espada desenvainada, pues entrémosle a este tema. Dice el presidente que a los traidores a la patria hay que llamarlos por su nombre. Ya escuchaba las declaraciones y defender Iberdrola frente a los intereses de los mexicanos no es traición a la patria. ¿De qué se trata? Tenemos tantas cosas que están ocurriendo, denuncias de la oposición contra campañas de la oposición. Hablan de odio cuando ellos han sembrado el odio por tanto tiempo. La escucho con su comentario inicial, doctora.
Bueno, pues yo creo que para arrancar, Vicente, una cosa que es muy interesante es estas palabras que se empiezan a sacar del baúl y que justamente empiezan a utilizarse porque pues durante estos 3 años hemos oído cosas muy, muy fuertes y sin embargo ahora tienen un contenido muy claro que tiene que ver con una decisión política a nivel de la Cámara de Diputados, que es votar de una u otra manera. Y la manera como se construyó todo el discurso final, incluso, digamos, los argumentos mismos que no oímos con tanta claridad como debería haberse escuchado, pero de las razones a favor o en contra de esta iniciativa que se puso a votación, pues obviamente plantearon dos escenarios. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, pero se vio una en el que se defendía, digamos, lo que es propio de la nación mexicana, las posibilidades de cambiar lo que hemos tenido hasta ahora en términos de política, en términos económicos, también mucho, Vicente, en términos de lo que las empresas se llevan como ganancia. Y ahí es donde está la parte filosita que yo quería meter. Bueno, empresas que se han llevado a mares, que se han llevado muchísimo y sin embargo las vemos de un nivel de usura, de un nivel de abuso, Vicente, porque tú dices, ¿por qué se tienen que ahorrar o buscar ahorrar en la parte de, digo, la mejor caricatura es esta cuestión del Oxxo, ¿no? De ahorrarse hasta para pagar la luz. O sea, ¿por qué si ganan tanto se quieren ahorrar estos centavos? O sea, es increíble que empresas que realmente son archirrecontra ricas en lo que obtienen, que quieran además ahorrarse impuestos cuando al final de cuentas se benefician también a su vez de eso. O sea, no se entiende, hay una lógica ahí como muy desproporcionada. Entonces, son estas empresas versus estas otras que tienen que ver con un discurso en el cambiar la retórica, cambiar las reglas del juego, ajustarlas a la realidad nacional, a las necesidades de la realidad nacional y sobre todo de la soberanía nacional. Entonces, en ese discurso, pues realmente lo que vimos es que se confrontaron estos dos proyectos, que ya es clarísimo, y lo que hizo el presidente es lo que ha dicho desde el principio. Fíjate qué interesante. Desde el principio dijo, júntense, ya no anden todos ¿no? separados, así, no se me despabilenseme, más bien. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que en el momento, y yo creo que nosotros ya lo estamos viendo con más claridad, que tú confrontas proyectos de nación ideológicos, pero también pragmáticos, concretos, ya es muy claro lo que tenemos. Entonces, es estar a favor de una cuestión donde se defiende una iniciativa privada o una bien nacional. No está obstaculizado el hecho digamos, de defender la iniciativa privada y no creo que va por ahí, incluso por la propuesta misma, sino sobre todo la idea, la parte ideológica es a la que yo me refiero, ¿no? Ponerlo ahí en la mesa como tal. Entonces, ¿dónde está, digamos, lo duro de esto? Que ya no hay vuelta de hoja, Vicente. No hay vuelta de hoja porque así ya va a quedar para la historia y para el uso político que inclusive al haberse puesto de pechito, digo, te he visto en transmisiones y he seguido redes sociales e incluso con medios de comunicación, pues algunos que absurdamente pues también le echaron más leña al fuego en esto que era una confrontación de un nivel, pero ya subió a este tono. Entonces, a mí me parece muy interesante que estamos ya en un momento, fíjate, de clara confrontación de dos proyectos que ya se ven con mucha más nitidez de lo que podríamos haber pensado antes, unos u otros no. Ahora sí, son todos el MacPrian versus, pues, lo que ahora sería Juntos Haremos Historia, porque también es una coalición complicadita, ¿eh? Después podríamos hablar de ella. Pero yo creo que por ahí está el asunto, Vicente, en este primer saque. Bueno, pues vamos también con el primer comentario del maestro Horacio Franco poniéndole un par de cositas sobre la mesa. Un tuit de hace una hora de Mariana Gómez del Campo, la diputada del PAN, sobrina de Calderón y Margarita Zavala, que denuncia al presidente ya Morena ante el alto comisionado de derechos humanos de la ONU por esta campaña de odio, como le llama ella. Dice, los bots del oficialismo andan con todo. Ojalá que así de intenso trabajaran, pero a favor de México. Andan enojados, muy enojados, insisto. No saben perder, ni ganar, ni gobernar. Y Ángel Valderas Puga, el doctor Ángel Valderas Puga, a quien le mando un abrazo, miembro de esta familia sin censura, dice, votan contra México, a favor de intereses extranjeros y se ofenden porque se les califica justamente como lo que son, traidores a la patria. Escucho tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones, Horacio Franco. Bueno, ¿qué puedo decir? Mira, estas necedades de la oposición, porque son ya necedades, ¿no? Hoy Andrés Manuel
contra todo lo que digan, incluso gente que está con su proyecto de transformación, ¿no? Dicen que polariza o dicen que en cada mañanera pone a la oposición, pues realmente como yo creo que lo merece, porque finalmente el presidente tiene todo el derecho de aclarar todas las mentiras que se dicen, de todas las calumnias. O sea, imagínense que no lo hacen la mañanera, ¿no? O sea, hay tan poco tiempo de oficial en la radio y en la televisión pública que en verdad la opinión, si no fuera porque Andrés Manuel en cada mañanera se defiende, aparte de que da clases de historia, da clases de concientización política, da clases de la vida política en México, pero si no lo hiciera ahí, ¿dónde lo hace teniendo tanto trabajo y siendo un presidente que finalmente está fuera de todos los medios oficiales, ¿no? Entonces, en la mañanera es, aparte de la agenda nacional, aparte de clases de historia, aparte de aclaraciones a los periodistas, aparte del proyecto nacional diario visto con una lupa por todos nosotros, los que la vemos, la seguimos, la observamos y la disfrutamos en realidad, ¿no? No hay otra manera más que de defenderse del presidente más que la mañanera, y no es defenderse, es simplemente hacer justicia. El presidente estuvo vituperado, vilipendiado, calumniado, manipulado, pisoteado por toda esta oposición y por estos medios de comunicación tradicionales durante más de 20 años. Entonces, obviamente la opinión pública, que fíjense, con esta victoria que es que va más allá de la misma revocación de mandato o pues de la trampita que les puso con la reforma eléctrica y de la victoria de litio. Yo creo que hoy por hoy el 71% de Moods, que no es decir poco, ¿no? Lo pone en un papel o más bien en una posición sumamente ventajosa. Y estamos analizando y estamos viendo aquí que la gente que está empezando ahora sí a darse cuenta de cómo está Andrés Manuel López Obrador ya defendiendo, o sea, qué resultado positivo ha dado precisamente esta anticampaña de difamación y de odio que Andrés Manuel día con día aclara, que día con día está tratando de enfrentar y de poner realmente un alto a toda esta campaña de calumnias y de injurias, pues está dando resultado para que mucha gente en realidad vea que aunque no sea un presidente perfecto, como no lo es ninguno en este mundo, no, es un presidente que está dando resultados y que está por lo menos haciendo una labor que finalmente pues no es nada desdeñable ni despreciable, ni de ninguna manera va a llevar a México a este caos, a esta dictadura que todavía se atreven tan mezquinamente a ponderar como si en verdad existiera, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente esta cuestión de Mariana Gómez del Campo y de toda esta gente, pues son patadas de ahogado que ya en verdad no van a llegar a ningún lado, porque ellos mismos lo saben. Y al saber que no van a llegar a ningún lado, lo único que hacen es desaforada, desesperada, frenéticamente hacer ruido para que la poca credibilidad que les queda, realmente la poca cohesión que tienen incluso ya con sus partidos aliados, por decirlo así, no se les vaya, ¿no? Entonces, si algo los une es el odio por Andrés Manuel, a todos los demás partidos, incluso al Movimiento Ciudadano. Entonces, la cuestión de la anticampaña obradorista, la campaña en contra del presidente, ha dado muy buenos resultados, porque finalmente, después de la revocación y después de la aprobación del litio y después de todo lo que ha visto la clase media y toda la gente que estaba dudosa o que sigue sin gustarle al 100%, no que tiene que gustarle al 100%, pero tiene, o sea, ni a nosotros, Vicente, a nosotros que estamos aquí, no, o sea, no somos solamente aplaudidores de todo lo que hace el gobierno actualmente. Hay cosas que no nos podrán gustar tanto como otras, estamos en desacuerdo con unas o con otras, pero finalmente estamos viendo que no hay en México un estadista que pudo haber sacado a este país mejor del hoyo en el que estaba que Andrés Manuel, nada más con eso, y nada más una conciencia histórica muy breve, realmente muy pragmática por parte del pueblo. Yo espero
que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no vaya a decaer y al contrario vaya a subir más, no porque te digo, no porque sea un pueblo fanático a ciegas o como dijo Martín Moreno, no seamos todos analfabetas, que bueno, yo como dije la vez pasada, yo prefiero ser 1000 veces analfabeta a ser insensible, como puede ser mucha gente de esta que está en contra de que el pueblo mexicano realmente mejore su situación y el país México sea un país mucho mejor posicionado a nivel internacional y no por los parámetros neoliberales, y que finalmente en un momento dado ya se den cuenta de que México no tenía otra salida y como muy bien dijo la doctora Chelius, lo hecho está, y la cuarta transformación ya no va a regresar al PRI-PRD de los tiempos pasados, porque además, si en un momento dado, que es muy remoto para mí, llegan a ganar, verdaderamente no van a poder con el pueblo letrado, unido y sobre todo muy politizado. A ver, otros dos tweets para escuchar también la opinión del diputado Mauricio Cantú. Renata Turrent, respondiendo a este tweet de Francisco Martín Moreno de parar el odio, dice, ¿qué odio? Ah, sí, el del señor Martín Moreno que dice que habría que quemar vivos a quienes simpatizamos con el proyecto del presidente López Obrador. Sí, pare ya su odio. Obviamente mofándose de la campaña del PAN, sobre todo de paren el odio. Meme Yamel dice, me están diciendo que los que llaman nacos, chairos, apestosos, ignorantes, ninis, huevones, pobres porque quieren o acarreados a los que piensan diferente a ellos, están pidiendo que paren las campañas de odio en su contra por el sentido de su voto en la reforma eléctrica. Escucho tus opiniones, diputado. Pues mira, Vicente, estas personas añoran la época de la Santa Inquisición, de quemar en la hoguera, de torturar a los que piensan distinto. Lo dijo Martín Moreno, y se les nota en la actitud a Lito Moreno, a Paloma Sánchez, a Rubén Moreira. O sea, son personas que se les ve a la hora de hablar que no tienen ni una pizca de amor por México, no sienten ni poquito patriotismo por el país donde nacieron. E inclusive Moreira, cuando dio su exposición en el debate, le pedí 2 preguntas y las negó, porque el proceso parlamentario permite que el orador acepte o no acepte. Entonces él quiere monólogo, y sí le aceptó a 3 de su partido, de la oposición. A ellos sí les acepta sus preguntas paleras para lucirse, pero no acepta que le hagamos preguntas. Entonces, lo que se está viendo, Vicente, es una revolución de las conciencias. La gente en este bello país que tenemos ya se dio cuenta de quienes sí están a favor del pueblo, quienes sí legislan y quienes sí gobiernan para el pueblo y quienes están a favor de empresas extranjeras, quienes se sienten menos que otros países, Vicente, porque mira, también hay frases que se han empleado a través de la historia. La más reciente es, ¿para qué queremos el litio si no podemos administrarlo? Eso dice la oposición. Y este tipo de frases denota un servilismo y denota cómo históricamente se han puesto por debajo de personajes extranjeros, y a lo que se atienen ellos es a que les avienten migajas para que ellos en lo personal estén bien, pero no el país. Ellos nunca ven por el país y nunca han visto por el país. Vámonos a la historia, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un gran humanista, es un gran mexicano y es un gran historiador. Le encanta la historia y eso hace que tenga una perspectiva más amplia. Entonces vamos a ver lo que pasó en 1521. El 13 de agosto cae la Gran Tenochtitlan, cae Cuauhtémoc, el último Tlatoani, ante las manos de Gonzalo de Sandoval. ¿Y qué empieza? Empieza una época de 300 años de saqueo, de pillaje, de cómo el virrey que estaba aquí, mandado por el rey de España, y todos sus lacayos, sacaban oro, les pagaban un poquito, lo enviaban a España, se le daba un valor agregado al oro, a la plata, a los diversos metales que se sacaban, y luego se vendían a un precio superior, y a nosotros en México no nos llegaba nada, Vicente. Y estos traidores que llevan desde 1521 traicionando al pueblo de México, pues ellos estaban contentos porque a ellos les soltaban para vivir bien, para tener sus haciendas, para tener una vida holgada. Y luego, ¿qué pasa? Ya, 1821 nos independizamos del yugo español, y luego esta camarilla de traidores sigue queriendo extraer los recursos de México, quiere seguir teniendo acuerdos al oscurito, a las espaldas del pueblo,
y por eso también ahorita están enojados que exhibimos el sentido de su votación. Pues eres servidor público, obviamente la gente tiene derecho a saber en qué sentido votaste. Si quieres tener acuerdos al oscurito, pues dedícate a ser empresario o vete de consultor de empresarios, inclusive consultor de empresas externas que quieran invertir en México, si eso es lo que buscan, y ahí sí cierra la puerta y haz las cosas al oscurito. Pero si eres diputado o eres senador, tienes que legislar para el pueblo y tienes que rendir cuentas al pueblo. Y ahora, se vale disentir, Vicente, y lo he dicho muchas veces, se vale disentir, pero lo que no se vale es que el objetivo que traen en mente sea su propio beneficio, el beneficio de algunas empresas extranjeras que los patrocinan y que se sienten sus dueños y que no quieran a México. Si tú tienes como objetivo el amar a México, el impulsar a México, el impulsar los 129 millones de mexicanos, entonces podemos debatir y llegar a acuerdos sobre cuál es la mejor forma de impulsar a nuestro país. Pero si tu objetivo es beneficiarte, impulsar tus frivolidades, tus banalidades, tu superficialidad, pues entonces no tienes nada que estar haciendo de diputado o de senador. Y claro que son traidores a la patria si no tienen como objetivo el interés nacional. Ahora, otra cuestión, Vicente, que he notado es que ya se rompió toda la poquita civilidad que podía haber habido al principio de la legislatura. Y ahora en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, y hay uno también en el Senado, pues ya se ve que ya hay una confrontación directa, reformas constitucionales que requieran las 2/3 partes de los presentes, pues ya van a ser complicadas de aquí al 24. Lo que a mí me da mucho gusto es ver cómo el presidente de la República subió 6% de popularidad hasta 71% solamente esta semana. El pueblo de México vio lo que sucedió esta semana y el presidente está teniendo su mayor aprobación de su sexenio. Y obviamente, pues yo siento que en el 24, las 6 elecciones que vamos a tener este año, gubernaturas, pero también en el 24 se va a ver que Morena va a arrollar en las elecciones. Y yo sí creo que este involucramiento, Vicente, que está teniendo el pueblo de México, definitivamente va a ser muy benéfico y está siendo muy benéfico, porque ya hay revolución de conciencia. Ya la gente sabe que antes de ser arquitectos, obreros, campesinos, el oficio que se diga antes de eso son ciudadanos del Estado mexicano. Y para que funcione nuestra democracia necesitamos involucrarnos todos. Necesitamos estar con un ojo atento, crítico, presionando constantemente. Y no solamente cuando hay una votación tan importante como la que acabamos de tener, sino también en todo momento en donde la ciudadanía envíe cartas, hable por teléfono a sus legisladores y esté totalmente involucrada. Y quiero mencionar otra cosa, Vicente. La votación del domingo ya sabíamos que las 2/3 partes, necesitábamos 57 votos, era sumamente complicado, era casi imposible, pero ya habíamos hecho una labor de informar al pueblo del beneficio de esta reforma constitucional, al artículo 4, 25, 27 y 28 constitucionales. El pueblo estaba consciente del beneficio que iba a tener si podíamos aprobar esta reforma constitucional y íbamos a dar la lucha, pase lo que pase, y se iban a evidenciar los que votaran en contra. Lo sabíamos y ellos también lo sabían, y si decidieron votar así, pues que se atengan a que el pueblo les va a reclamar el haberlos traicionado. Y luego el lunes, otra cuestión que sucedió, el lunes ya era una ley, no la Constitución, la ley minera, que data del 92, en donde ya la reformamos y el Senado también el día después, el martes, ya la aprobó para que el litio sea patrimonio de la nación. El litio almacena la energía, es un mineral que cada vez va aumentando en precio a nivel internacional y que se va a crear en los próximos 3 meses un organismo público descentralizado para que administre litio en toda la cadena de valor. Es decir, desde que lo extrae de las entrañas de nuestro México hasta que se crea la batería y después la batería se incorpora a un aparato, llámale un celular, una tableta, una laptop o inclusive un vehículo eléctrico que también va a ser muy bueno para la naturaleza, para no impactar negativamente el medio ambiente. Entonces, esto ya lo estamos haciendo y no va a suceder las traiciones de la derecha
con nuestros metales, el oro y la plata, después con el oro negro, que fue el petróleo, en donde dejaban que extranjeros se lo llevaran, lo refinaran y ya después se lo volvíamos a comprar más caro. Y ellos, como tienen intereses en refinerías en Estados Unidos o en el exterior, y ellos recibían un beneficio personal, pues dejaban al país caer. Las 6 refinerías que tenemos actualmente, y adicionalmente se va a sumar la de Dos Bocas y la de Deer Park en Texas, esas 6 no se ha construido una nueva desde el 79, Vicente. Cuando sabemos que el hidrocarburo, cuando lo sacábamos de la tierra, pues tiene un valor muy pequeño, no es el valor óptimo. Lo que se tiene que hacer es darle un valor agregado por este proceso de refinación para generar gasolinas que podemos utilizar y que inclusive podemos vender esas gasolinas a un precio más óptimo, más caro, y que el Estado mexicano tenga un mayor beneficio y que ese ingreso se pueda dedicar para diferentes rubros que necesitamos, educación, social, muchísimos rubros. Entonces, esto que está haciendo el presidente es encauzar correctamente a México, a nuestro país, y quitarnos de encima este pillaje de unos cuantos para beneficio personal. Y esto, la verdad es que a mí me emociona, si es algo que todos estamos viviendo, que es trascendental, se lo vamos a poder contar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, lo vamos a poder escribir. Yo quiero escribir un libro sobre estos acontecimientos que estamos viendo, y definitivamente no vamos a ceder ni un centímetro, siempre para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo, Vicente. Así es, y creo que debemos de entender estas narrativas de la oposición, doctora Leticia Calderón Chelius, Horacio Franco, Mauricio Cantú, porque trataron de vender una victoria, a pesar de que fue una derrota, porque al final gana el sí por la reforma eléctrica, aunque no alcanzan los votos, la mayoría calificada, las 2/3 partes que se necesitaban para hacer la reforma constitucional, pero la oposición vende una victoria a base de una derrota, entre comillas, o un tropiezo de López Obrador, que no fue, porque el presidente perdiendo ha ganado. Y menciono esto por lo que se viene. Veo a José Woldenberg, por ejemplo, el expresidente del IFE, el Instituto Federal Electoral entonces, ya hablando de la reforma político-electoral que se viene. Ya leo y trato de entender a Ciro Murayama, que habla de los plurinominales y cómo los plurinominales han ayudado, dice, a la democracia, a mantener un poder legislativo democrático. Palabras más, palabras menos, dice Ciro Murayama, que gracias a los diputados plurinominales hay independencia del poder legislativo. Comentó que la intención de eliminar a los diputados plurinominales tiene cierta añoranza por un partido que pueda controlar al Congreso. O sea, ya pasamos la reforma eléctrica, se viene la reforma político-electoral y vendrán las narrativas de la oposición. Ojo que con este tema será apasionante el debate, porque, por ejemplo, hay de plurinominales a plurinominales. Andrea Chávez, la querida Andrea Chávez, que fue reconocida por el propio presidente cuando menciona que hay ya un relevo generacional, es diputada plurinominal. Sí, también es diputada plurinominal Paloma Sánchez, la que se jacta de que no va a andar preocupada por votos porque es plurinominal y así está muy a gusto. La misma que salió a burlarse de la gente el domingo desde las escalinatas de la Cámara de Diputados. Plurinominal es Alito Moreno, plurinominal es Rubén Moreira, plurinominal es, o sea, puedo hacer la lista larga. Por eso les digo que va a ser un debate muy interesante, muy apasionante, mi querida doctora, pero es parte de esta serie de reformas que ya también puso sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo que hay muchas personas que están enfocadas en este momento y con justa razón, y está bien, enfocados en la campaña de exhibir a los traidores a la patria. Pero en menos de lo que canta un gallo, se viene la siguiente reforma y estaremos inmersos en este tipo de debates y de conversaciones. Ojo con eso, doctora. Que no, bueno, primero que nada creo que tienes toda la razón. Lo interesante es que se cierra una reforma
y ya se abre la otra que presumiblemente, digamos, si obedecemos a lo que vimos ahora, pues no va a pasar, porque entonces tenemos el tema de los votos y la mayoría y lo que sea, y sin embargo va a avanzar. ¿Por qué? Porque es esto que tú dices, perder ganando, ganar ganando, porque creo que lo que estamos viendo es también una jugada política muy interesante donde todos hemos aprendido muchísimo. De repente ya entendimos que no necesariamente ganar en una mayoría con votos significa que ya se obtuvo el triunfo porque se necesitan 3/4 partes de toda la Cámara. O sea, hay cosas que en términos populares no se sabían, sino era cosa siempre de expertos. Y yo creo que en esto atinan muy bien mis colegas aquí presentes al decir que estamos en una nueva era en términos de cambio de cultura política, que obviamente no es que todo el mundo lo siga con tanto pasión y seguimiento y cercanía, pero yo creo que permea a una gran parte de la población. Esto me parece fundamental. Y lo que tú señalas de la reforma electoral es obvio. Es la reforma que viene, el debate que viene, que más allá, ahora sí que de cómo la quieran votar, se van a exhibir. Y aquí, ojo, nada más con una cosa de los pluris, ¿eh? Yo ahí sí voy a salir en defensa de Andrea Chávez, ¿eh? Porque ahí sí me tocas el corazoncito. Una cosa es las pluris designadas y como premios y como concesiones y sobre todo con personas impresentables, Vicente, que ahora sí que ni su madre votaría por ellos, y quienes intentaron competir y no se les permitió. Y entonces, digamos, con esto que sí se maneja en términos de estas cuotas que tienen los partidos de acuerdo a la votación, el porcentual de votación que tuvieron, que tienen un número de pluris. La figura de pluri, ojo, es importante porque se supone que constituye la posibilidad de que haya minorías que de otra manera no serían parte del Congreso y muchos temas y muchas voces no estarían presentes. Y por eso esa figura sí es importante. Pero como digo, y ya poniéndolo con personajes, con personas, con nombres, con trayectorias, lo que sí tenemos que ver es que esa figura se ha desdibujado. Esa figura no puede seguir siendo así porque hay quienes no solamente estuvieron dispuestos a pelear, a dar la lucha electoral y no se les permitía, y lo vimos en muchas partes, en muchas elecciones, y que, bueno, pudieron salvarla al final vía la pluri, eso es un punto. Pero otra muy distinta es, digo yo, estos impresentables y sobre todo, ojo, Vicente, y aquí entra la otra parte, no solo en la Cámara de Diputados, en los senadores. ¿Por qué en el Senado hay pluris? O sea, ahí hay una discusión que no es lo mismo, y creo que esto es parte de la educación en términos de cultura política que todo mundo estamos teniendo ya, que bueno, no es lo mismo Cámara de Diputados que tiene una representación directa, se supone que no es mi voto, es el voto de quienes representan a nosotros y nos tendrían que consultar además. Y el otro es los senadores que representan territorios, representan estados. Entonces, esta figura de pluris en el Senado sí ha engordado ese aparato. Entonces, digo, yo creo que sí es algo bastante más complejo, no se dejen llevar nada más no, vamos a quitar. Sí es cierto que hay que entrarle a discutir, pero aquí hay el punto central. Es importante modificarlo, es importante darle digamos, apretón de tuerca, definitivamente. Como está en este momento el sistema político electoral mexicano, hace agua por todos lados y digamos, una ayudadota de esta diputada, ¿no? O sea, digamos, ¿qué mejor campaña en contra de las pluris? Conste que estoy diciendo que no hay que pegarles del todo, hay que entender esa figura, pero ¿qué mejor campaña, si alguien quiere defenderla, que esta señora diciendo, a mí ni me digan, yo soy pluri y aquí me pusieron, me designaron y yo ni siquiera me tuve que cansar un solo día? ¿Por qué? Pues porque son concesiones, como te digo, y lo peor de todo es que hay figuras que realmente tienen un nivel digamos, la gente las repudiaría en la calle, no podrían siquiera convocar en una pequeña plaza pública. Y te voy a dar el último ejemplo que a mí me indigna y no va a dejar de indignarme hasta el último día de este sexenio, Vicente. Miguel Mancera, que fue jefe de gobierno de esta Ciudad de México, o sea, ojo, y después candidato por el PAN, por el PRD. Espérame, ¿cómo está? No, candidato por el PAN. O sea, imagínate lo que se vendió. Se fue con el PAN para ser senador por Chiapas, plurinominal, porque nadie hubiera votado por él y porque no tenía, digamos, no podía cumplir los requisitos. Y después, ya que entra a la legislatura, pues obviamente para engordar al PRD y que tuviera los recursos de una bancada, se pasa al PRD. O sea, chapulín por todos lados. Ese es el tipo de figuras que no podemos seguir permitiendo.
¿Cómo ponerles candados? Primero, yo en el caso de los senadores lo discutiría ampliamente y sí creo que ahí hay que incluso repensar esa figura. En la Cámara de Diputados es diferente, pero ese tipo, no solo de chapulineo, abuso, extorsión, compadrazgo y lo que vimos, burla ante nuestros propios ojos de esta mujer impresentable. Yo no sé cómo va a poder volver a salir para pedir, deja tú el voto, el saludo de los que siquiera se paran junto a ella. Yo creo que viene un tiempo bien interesante de mucha discusión y al final de mucho aprendizaje en términos también de valores políticos. ¿Qué queremos los mexicanos en términos electorales, Vicente? Buen punto. ¿Qué queremos los mexicanos en términos electorales? Doctora Horacio Franco, pues insisto, se viene otra reforma electoral. Sí, enfoquémonos en la campaña de traidores a la patria, los que así lo decidan, pero también aguas que ya se empiezan a mover estos temas en medios de comunicación y por personajes como Ciro Murayama y como José Woldenberg en este tema de los plurinominales, Horacio. O sea, los plurinominales son o un mal necesario o un bien necesario. Todo depende o sea, a quién nombren de plurinominales. Es como los embajadores nombrados por la presidencia. Son como, pues sí, son como los secretarios de Estado también, que pueden funcionar o pueden no funcionar. El hecho es de que la vida pública estaba tan corrompida en su generalidad que a los ciudadanos nos inyectaron ya desde hace muchos sexenios una apatía permanente, una apatía y una desconfianza, además. Primero la desconfianza porque los políticos son corruptos y luego la apatía porque finalmente como ciudadanos no vamos a poder hacer nada porque esto cambie, ¿no? Entonces todavía hay gente que se resiste a pensar cada vez menos y ahora con esta encuesta de la popularidad de López Obrador, cada vez veo mucho menos gente en esta tónica de conformismo y de valemadrismo que dices, bueno, pues ya van a seguir haciendo lo que sea, que los nombren plurinominales y yo voy a votar por alguien que ni conozco, ni sé quién es, ni sé qué hace, ni nada, ¿no? Ya no, hoy por hoy la realidad de México ha cambiado gracias a este logro que siempre he ponderado yo, el más grande logro de Andrés Manuel López Obrador, aparte de corregir la vida pública en México, va a ser realmente haber dejado de veras una politización, una revolución de las conciencias también, como él dice, ¿no? Y que en ese sentido no tiene ya vuelta atrás. En ese sentido también estamos viviendo una época muy privilegiada los mexicanos, porque nos estamos dando cuenta también de que todos los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Le han visto la cara a todos los pueblos, o a la mayoría de los pueblos, ya sean pueblos neoliberales, ¿no? Gobiernos neoliberales o gobiernos capitalistas o gobiernos socialistas o gobiernos comunistas. No es el qué, en verdad no es el qué, sino el cómo se implementa un plurinominal, ¿no? Un diputado, o un senador, ¿no? Y como bien dice Leti, bueno, hay que ver cómo se va a depurar eso en el Senado, que es más inminente, ya se está convirtiendo en algo innecesario. Pero sí, o sea, la representatividad de un plurinominal funcional, honesto, funcional, dedicado a su trabajo, no como Lili Telles, que nomás se ha dedicado realmente a hacer shows dramáticos y verdaderamente lamentables y aparte a maldecir y a todo lo que se pueda, ¿no? O no sé, esta Gómez del Campo, no sé si, creo que también es plurinominal, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, entonces obviamente pues esa gente son males, en verdad son sanguijuelas del sistema, yo las llamaría sanguijuelas porque están chupando la sangre y en este caso el presupuesto público y de verdad no tienen cabida en la vida política, no están haciendo oposición, porque una oposición tiene argumentos, una oposición tiene propuestas, junto con argumentos, ¿no? Estás contradiciendo al gobierno, bueno, tienes que contradecir con argumentos y con propuestas, ¿no? No estoy de acuerdo por esto, pero tiene que ser así y podría ser de esta manera. Ellos esconden toda su ignorancia, esconden toda lo imberbes que son, esconden toda su la carga tan enorme de mediocridad absoluta que llevan en su manera de gobernar,
que como no pueden de otra manera, lo hacen con las más fáciles mentiras, los más fáciles shows. O sea, oyendo hablar a este del PRD hace ratito, decía, o sea, sacando, por ejemplo, o sea, qué barato y qué mediocre, ¿no? Sacando lo de José Ramón y diciendo que roban, y lo que dicen del litio, que dice Lili Telles que AMLO se va a robar el litio. Bueno, las carcajadas que hizo que el presidente soltara hoy no son para menos, ¿no? Entonces, todas estas sarta de mentiras es porque no tienen ni argumentos, ¿no? Ni tienen argumentos sólidos, ni tienen propuestas, ni tienen manera de cómo contradecir las verdades que están pasando ahorita. Y obviamente lo bueno es que el pueblo ya se dio cuenta. Ahora, ¿cómo va a cristalizarse esto en una reforma electoral? Bueno, todo va a depender de cómo se plantea, de cómo se establece, de cómo se vota y de cómo sí, obviamente, cómo se establece. Y los peligros inminentes ahí van a estar siempre llamados Murayamas, llamados Lorenzo Córdoba, Córdoba. todos ellos van a estar ahí, van a estar siempre ahí al acecho porque no quieren perder sus privilegios. Pero obviamente se les va a caer el teatrito porque en verdad ya tienen, es más, ya se les cayó el techo, ya el escenario ya está deteriorado, el teatrito suyo ya, las butacas están totalmente corroídas y pues están tratando de salvarlo así a como de lugar, pero obviamente su teatrito ya se les está cayendo y espero que en 2 años más, poco a poco, se les vaya cayendo, ¿no? No, y el gobierno siga muy firme en el sentido de seguir con la misma línea de congruencia y de poner la obra pública en primer lugar y los apoyos a salud, a la cuestión social, etcétera, etcétera, incólume siempre, porque esto los va a sacar invictos para el siguiente sexenio. ¿Por qué? Porque, bueno, el pueblo ahorita está viendo que se están dando resultados. Hay que aclarar muy bien, y yo le pediría enormemente al presidente que ya se aclare, que ya se hable con los científicos que han sacado este documento en contra del Tren Maya, ¿no? Los argumentos, bueno, que se argumente. Yo le diría al presidente, claro, yo concuerdo con él de que el que nada debe, nada teme. Y el proyecto del Tren Maya es un proyecto que, como todos los proyectos nacionales e internacionales que significan progreso, el progreso va siempre en detrimento con alguna parte de la naturaleza. Bueno, ¿cuál es el costo-beneficio del Tren Maya en cuestión ambiental, en cuestión cultural, en cuestión de progreso, en cuestión económica, en cuestión turística, bla, bla, bla? Esas cosas tienen que darse bien por sentado, porque en un momento dado los ciudadanos vamos a estar confiando cada vez más. Yo sí pediría mucho más unas cuentas muy, muy, muy claras, sobre todo argumentos muy claros, y que si van a invitar a los artistas que hicieron este video, ¿no? De Sélvame del Tren, pues que vayan, porque ahora querían que Andrés Manuel se fuera allá a la zona del tramo 5 a argumentar, ¿no? Con ellos. Bueno, Andrés Manuel dijo, no, les voy a mandar mejores ejidatarios, pues yo tengo que despachar aquí y aquí despacho. Y no quisieron. ¿Cuál es el problema que vayan a Palacio Nacional? Digo, finalmente es una cuestión también de poder, no es una cuestión de egos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, uno, si el presidente de tu país al cual argumentaste que está haciendo algo mal, te invita a escucharlo y te invita a argumentar, a escuchar tus argumentos y los de él en Palacio Nacional, hombre, pues vas, por favor, o sea, ¿cómo? No, pues tiene que ser donde yo diga, no, espérate, cuando era candidato todavía, o cuando era, sí, pero ahora es el presidente de la República y tiene una investidura, entonces, obviamente ahí hay mucha lucha de egos, y todavía esos egos hacen que mucha gente se sienta con la autoridad, dijéramos, pero pues qué autoridad moral puede tener Eugenio Derbez o cualquiera de ellos, ¿no? O sea, autoridad, dijéramos, política, no nada más moral, autoridad política, ¿no? Entonces, obviamente, sí, o sea, Andrés Manuel muy amigablemente les dijo ayer, vamos a hablar, vamos a aclarar, no todos, Claro. y ha querido hablar con toda la gente, pero en realidad no suelta a la gente, Vicente, yo creo que no quieren soltar y soltar y soltar, ¿no? Hay que soltar el alma, el cuerpo, la mente, para poder en un momento dado ver de qué lado vas a estar de la historia, ¿no? Y obviamente sí, no dejar de hacer hincapié en la cuestión ecológica, porque es una cuestión que es inminente a nivel mundial, sí, obviamente lo sabemos, pero que expliquen los costos-beneficios, los costos sociales, los costos y los beneficios ecológicos, etcétera, etcétera. O sea, todos los costos a todo nivel, para que tengamos muy bien con palitos, bolitas y manzanitas, que finalmente
va a ser un proyecto que va a valer muchísimo la pena. Bueno, voy a cerrar contigo, Mauricio Cantú, y con esto que ponía sobre la mesa, las reformas que se vienen y cómo ya están calentando los debates y las narrativas desde José Woldenberg hasta Ciro Murayama en el término de la iniciativa de reforma político-electoral, el tema de los plurinominales. Dame tu opinión, Mauricio Cantú. Claro, Vicente, definitivamente se requiere una reforma política y una electoral, y puede ir en la misma iniciativa, pero sí se requiere, en mi opinión, eliminar los pluris. O sea, yo veo, por ejemplo, cuando se crea esta figura, en los 70, estoy hablando del 78, estaba López Portillo de presidente, y lo que veían es que ya había un malestar enorme social de los mexicanos, porque no tenían representación los partidos minoritarios, el PPS, Partido Socialista, inclusive también el PAN, que andaba de oposición. Entonces decidieron esta figura para que, dependiendo de la votación nacional, se pueda tener un espacio, una curul y también un escaño en el Senado. Ahora, ya siglo XXI, esta figura ya no hace falta porque ya todos ganan algún distrito, todos los partidos que tienen registro. Entonces ya no es necesario que haya pluris porque a final de cuentas no se quedan en la raya. ¿Qué pasaba en los 70s? Muchos podían obtener un 10%, 8%, 15% de votación nacional, pero podían no haber ganado un solo distrito. Entonces, ¿cómo no podían tener una sola curul si habían sacado ese porcentaje de mexicanos que votaron por ellos? Entonces, yo creo que ahorita, como se da mucha libertad, Vicente, a los partidos de designar estas listas de representación proporcional, que son los llamados pluris, son 5 listas a nivel nacional, 5 circunscripciones, pues meten a los compadres, meten a los favores políticos, el caso de Alito Moreno, el caso de Rubén Moreira, el caso de esta diputada del PRI, Paloma Sánchez, que ahí están los videos, una manera arrogante, soberbia, nefasta de despreciar al pueblo de México. O sea, con su manera de hablar, sus dichos, se nota claramente una arrogancia, una vanidad que pues no tiene nada que estar haciendo como representante popular. Y les voy a decir otra cosa, yo también entré por la figura plurinominal. El Consejo de Morena, por artículo 44 de los estatutos, y esto lo estableció el mismo presidente de la República hace muchos años, tiene que poner uno de cada 3 perfiles que tengan preparación, que tengan algún historial académico y que sea una figura que considere el partido que puede hacer una buena labor en la Cámara de Diputados. Andrea Chávez, mi compañera que tanto quiero, también entró como plurinominal, pero al final de cuentas ella y yo podemos ganar los distritos. Yo quería uno de los 12 distritos en Nuevo León, pero dado que había estado en la academia y nadie me conocía en territorio, Vicente, en Nuevo León, hasta hace unos meses ya me empezaron a conocer, pues no pude conseguir que pudiera ser candidato en uno de los 12 distritos en Nuevo León el año pasado. Pero esto sí es importante, Mauricio, que incluso ustedes que llegaron por la vía plurinominal estén dispuestos. Esto no lo van a aceptar en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano. Qué bueno que tú desde Morena lo planteas. Yo estoy en contra de que desaparezcan los plurinominales porque me siento con la capacidad de ganar una elección. Yo te puedo asegurar que Andrea está en una posición también importante para ganar una elección. Así que esto es muy relevante, muy revelador y que creo que será como el jaque mate para muchos en la oposición. Yo creo que sí, Vicente. Mira, son 200 diputados y diputadas plurinominales que cada diputado tenemos un presupuesto para asesores, tenemos un presupuesto para ayudar a nuestro distrito, a nuestro estado. ¿Tú crees que lo usan muchos de la oposición para realmente ayudar a la gente, para realmente conseguir a los perfiles más inteligentes y más con más amor a México que te puedan ayudar en tu labor legislativa? Pues no, meten al hijo del compadre, al favor político, y esto es del erario, esto proviene de los impuestos que todos pagamos. Entonces yo sí creo que eliminar 200 diputados plurinominales sería una gran reforma. Se tiene que reformar la Constitución para eliminar estos 200. Si mal no recuerdo, es el artículo 63 de la Constitución, y con esta reforma a la Constitución ya quedaría la Cámara en 300 y nos ahorraríamos miles de millones de pesos.
Y te voy a decir una cosa porque me consta y me lo dijo Andrea. Andrea también quería competir por un distrito en Chihuahua. Ella de Chihuahua, yo soy de Nuevo León. Y yo también quería competir en uno de los 12 distritos, pero como pues no teníamos tanto trabajo territorial, los dos fuimos asesores los últimos 4 años en el Senado de la República y yo también estuve en la academia, en la UNAM. Entonces no pudimos lograr competir en un distrito. Pero te puedo asegurar, Vicente, y no quiero sonar arrogante, que si compite Andrea en un distrito en el 24 lo va a ganar de calle, y si compito yo también lo voy a ganar de calle. Estoy haciendo mucho trabajo con la gente, muchos pues me decían, ¿de dónde estabas? No te conocemos. Pues la realidad es que sí, estaba detrás de la cortina en trabajo académico, en trabajo de asesoría, arrastrando el lápiz, pero me quiero meter a las calles en los próximos años, estar con la gente en las colonias y llevar el mensaje, Vicente, y escuchar a la gente. O sea, lo que vimos en la Cámara el domingo y el lunes, este desprecio por el pueblo que demostraron Paloma, Alito, Rubén Moreira, los panistas no se digan, Jorge Romero, Margarita Zavala, Gómez del Campo, que realmente no tienen nada que estar haciendo como representantes populares. Mejor que se vayan a una empresa, que se vayan de consultores. Yo creo que la consultoría les quedaría muy bien, hasta pudieran ganar mucho dinero, que es lo que les interesa. Al final de cuentas, ellos creen que el dinero trae la felicidad, ellos creen que eso les va a dar una plenitud, pues que busquen el dinero, si eso es lo que buscan, pero que no estén engañando al pueblo de México, diciéndoles que están ahí para representarlos, que están ahí para apoyarlos en sus causas, cuando ellos nada más tienen intereses. Ellos no tienen causas populares, ellos tienen intereses propios. Eso es todo lo que tienen. Y ya están evidenciados. Esta semana es algo que va, como está la frase de que Julio César cruzó el Rubicón, ya no hay vuelta atrás. Ellos ya cruzaron el Rubicón, ya se evidenciaron como los traidores a la patria que son, y la gente ya está consciente. Ya nunca más, y esto sí, estoy muy convencido, que a futuro ya nunca más el pueblo de México volverá a confiar, ya nunca podrán engañar al pueblo y nunca volverán a votar por ellos. Muy bien, pues le agradezco también por su paciencia. Ya voy en unos minutos con Maite Vargas Meraz, diputada de Morena por Chihuahua. Diputada, aguánteme tantito nada más para escuchar el cierre de la doctora Leticia Calderón Chelius, de Horacio Franco, el maestro Horacio Franco, y del diputado Mauricio Cantú. ¿Con qué comentario cierras? Y obviamente también hay que compartir tus redes sociales, querida doctora Leticia Calderón Chelius. Cortito, felicidades a la diputada que vas a entrevistar. Aquí estoy. Ahí estoy. Sí. Cortito, felicidades a la diputada que vas a entrevistar, muy buena, ¿eh? La otra es que ojo con los pluris, porque también son cotos de poder dentro de los partidos y transacciones ahí que hay que revisar muy, muy a detalle. Y la última, pues mis redes, y agradecerte siempre, Vicente, @LetiChelius, y como investigadora, de que me dedico a eso de tiempo completo, en el Instituto Mora, y a todos mis colegas que trabajamos ahí, puede haber cosas de mucho interés, www.institutomora.edu.mx. Y gracias, y qué gusto estar aquí con esta banda. ¿Y tu columna? Mi columna sale mañana, en Sin embargo MX. Ay, es que mira, ando en tanta cosa luego, Vicente. Estoy más preocupado yo que tú. Ya la mandé y mañana la tienes tempranito. Gracias por recordarlo y mañana la mando para que la lean. Órale, muy bien, la doctora Leticia Calderón Chelius. Maestro Horacio Franco, ¿con qué cierras? Y por favor también comparte tus redes. Pues yo concluyo con, vuelvo a reiterar, no son los qués, sino son los cómo. Y en México se está implementando una democracia de una manera, o sea, el cómo, de una manera mucho más progresista, mucho menos traidora a la patria, mucho menos corrupta, mucho más funcional. No teníamos un país funcional, el país era una ruina, y con esto de los plurinominales hay que tener mucho cuidado también, porque como bien tanto dijo el diputado Mauricio como dijo la doctora, pueden ser muy buenos y hacer mucho, y pueden costar mucho, pero cuando hay diputados plurinominales como ellos dos, pues obviamente votaríamos por ellos a ojos cerrados. Nada más hay que ver a quién van a poner o cómo se van a poner y cómo va a estar la ley electoral próxima, que esperamos con ansia. Entonces, bueno, mis redes son Horacio Franco Flautista en Instagram y Facebook, y Horacio Franco en Twitter. Y muchas gracias por esta oportunidad de platicar con estos dos gigantes, colosos maravillosos, que en verdad son gente
a la que hay que admirar y a la que hay que leer siempre y a la que hay que escuchar. Me da mucho gusto que estés por Michoacán, maestro, que se deleiten nuestros hermanos allá en Uruapan, en Michoacán, con tu música, con tu talento. Diputado Mauricio Cantú, cerremos con un comentario y tus redes, por favor, diputado. Gracias, Vicente. Quisiera contestarle, vi un comentario de Horacio de los Santos, que le iba a preguntar a Moreira. Le iba a preguntar sencillamente que si ya aceptan, 9 años después de la reforma energética de Peña Nieto, la reforma entreguista traicionera al pueblo de México, que fue un fiasco y que fue una traición, porque ellos ya presentaron hace una semana, antes del debate del domingo, una iniciativa con 12 puntos, como si nada hubiera pasado. Oye, el marco constitucional energético es el que tú hiciste con el frívolo superficial de Peña Nieto y toda esa camarilla de pillos. Entonces, ¿con qué cara vienes tú ahora a proponer algo que te estás copiando del presidente? Porque hasta eso no tuvieron los pantalones de hacer una propuesta distinta, diciendo que esto es lo que el país requiere para salir adelante y que están con México y que están por el derecho humano a la electricidad. Más falso no se puede. O sea, este señor, lo que le iba a decir es, entonces ya aceptas que la reforma de Peña Nieto de 2013, que toda la camarilla de priistas aprobaron y que se les salió el pan, porque a final de cuentas es muy fácil para ellos ponerse de acuerdo, como hablan en términos de dinero, eso es todo lo que les interesa. Esa iba a ser mi pregunta, pero de acuerdo al reglamento de la Cámara, el orador tiene la facultad de aceptar o no aceptar. Yo siempre acepto si me quieren hacer una pregunta, pero hay algunos cobardes que no lo aceptan, y fue el caso de Moreira. Entonces, para contestarle al compañero Homero. Ahora, me encantaría que me pudieran seguir en mis redes, ahí expreso lo que estoy haciendo, mis acciones, mis iniciativas, mis dictámenes y mi pensamiento. Lo que siento lo digo, sin censura, porque realmente en eso admiro mucho a Vicente, que creo que somos personas directas que hablamos sin filtro. Y si quieren seguirme, pues así es lo que voy a estar haciendo. Mi Twitter es Cantú Mauricio, mi Facebook es Mauricio Cantú González, mi página. Y también ya tengo un TikTok e Instagram, Rojo Mauricio. Muy bien, pues estaremos al pendiente de lo que subas, de lo que escribas, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Horacio. Gracias, doctora Leticia Calderón Chelius. Nos vemos. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. Que descansen. Gracias. Bueno, ayer, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.